Buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 10, donde vamos a hablar sobre las herramientas de la investigación jurídica dentro de la unidad 6. En esta actividad, en esta unidad, vamos a ver primero como una manera de introducción que pues sabemos que es importante conocer las herramientas a las que disponemos para realizar una investigación, ¿verdad? Es importante también conocer las herramientas de la investigación jurídica, puesto que a nuestra disposición para ellos, para realizar una tesis o investigación jurídica, la tesis como trabajo intelectual es una forma de investigación. Esta es un proceso sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado, en cuya relación se busca alcanzar un producto científico nuevo o diferente para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica, que debemos referirnos brevemente a los pasos que sigue toda una investigación jurídica. Las herramientas de la investigación jurídica son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad, recuerden pues que es el ser humano, es esencialmente curioso, y esta curiosidad a las que ha permitido pues ir desarrollándose como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura, etcétera. La curiosidad también constituye la motivación que haya despertado también la curiosidad. La curiosidad constituye la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo, característica de un objeto determinado. El investigador debe escoger también el tema que más le interesa. Aún así es difícil y ya pues ha sido investigado, ya que siempre podrá analizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo con otros métodos o instrumentos. Si el alumno aún no ha definido el tema que le interesa, pues este debe explorar todo aquello que se haya despertado, su curiosidad en las clases o con conversaciones con los profesores en el desempeño de su trabajo. La curiosidad también es un elemento que se deriva de la propia realidad existencial del sujeto investigador y en consecuencia pues del medio sociocultural en la que se desenvuelve, unido a otros factores como el contacto orientador y positivo con algunas tratadistas y maestros. La abstracción. La abstracción, a diferencia de vuelta, que pues bien es la etapa de la que después de observar un problema empezamos a buscar las posibles soluciones y el cómo nuestra tesis nos podemos permitir entre el estudio, claro, individualmente, que en este momento es cuando se plantea la hipótesis jurídica. En principio, luego de observar un problema, una situación, una institución, nace en nosotros sea curiosidad por conocer sus características y particularidades, pues bien esta curiosidad nos acerca el tema o problema de estudio para luego pasar la abstracción y es también pues cuando el investigador se cuestiona ya de manera directa con la información recabada porque sucede tal o cual fenómeno y las posibles causas que lo ocasionan. Este es un momento también que se elabora la hipótesis. Es la etapa más importante y sustancial de toda tesis, pues el investigador comienza a cuestionarse algún aspecto relacionado con un objeto de estudio. Comienza a elaborar también técnicamente hipótesis de trabajo, es decir, a proyectar senderos posibles de investigación y en consecuencia también a limitar las posibles variables y comprobar también sus productos o metas científicos. En esta etapa también juega un papel preponderante. También el director de tesis pues orienta también de debida forma el desarrollo de la tesis de investigación científica, empezando la elaboración de la tesis, elaboración técnica también de la hipótesis y de ella depende el resultado final de la tesis, la comprobación. La comprobación en esta etapa, es el momento de la investigación que en cuando aplicamos la técnica de investigación de campo, ya que la forma perdón, que se obtenga de ellos permite también validar o desechar la hipótesis del trabajo y dará pues fundamento a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. En esta etapa se procede a realizar una depuración de las variables contempladas en la hipótesis de trabajo, supone también la comprobación o el descartar también ciertos elementos innecesarios
Por lo tanto, esta comprobación debe de ser realizada correctamente y dedicando el tiempo necesario para recabar consciente y a detalle todo lo que está en nuestro alcance sobre la hipótesis planteada. Ya que un estudio muy superficial nos puede generar información sesgada y conclusiones equivocadas sobre el tema planteado. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo, como la entrevista, encuestas, estadísticas, etc. Opción que estará determinada de la comprobación y estructura y adecuadas para saber recolectar la información pertinente para validar la hipótesis que se plantearon en relación al objeto de estudio, que es la materia de tesis. A continuación es la tesis o producto científico. Como producto científico y resultante de un proceso investigativo, una investigación y una tesis no se puede dejarse al azar o a la copia o transcripción de lo primero que no resulta en un buscador de internet, sino que también este debe ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado en donde pues con el acopio de la mayor cantidad y calidad de información que podamos elaborar un producto de calidad académico y científica relevante. Toda tesis jurídica implica recorrer todas las etapas que supone el proceso científico, ya que es el resultado final de la investigación jurídica. La variedad de productos científicos al alcanzar ilimitada, pero mencionemos algunas de las más importantes, que es la teoría, los hechos nuevos, las clasificaciones o generalizaciones, reglas, principios, supuestos o postulados, tipos, modelos, eficacia de leyes, sistematización de normas jurídicas, comparación de instituciones, etc. Como afirmamos anteriormente, una tesis debe de ser un trabajo intelectual, esta que responda a un proceso sistemático fundamental y pues que reúna determinadas características de fondo y de forma. Dichas características van a ser analizadas a continuación. Las características de fondo. Tenemos la unidad, la demostración, la profundidad, producto científico nuevo diferente. La unidad. Esta supone coherencia armónica entre todas las partes de la tesis, desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones a que se arribe. No es posible, por tanto, obtener conclusiones que no sean consecuencias de la hipótesis y sus variables, ya que la misma pueden ser demostradas y descartarse. La demostración, esta es la parte medular de la investigación jurídica. La debida comprobación y demostración de la hipótesis es un argumento y empíricamente que permite al investigador descubrir características y relaciones del fenómeno estudiado. La profundidad. La tesis debe procurar penetrar, ir más allá, la esencia más importante de un objeto de estudio, que no cae en generalidades narrativas. Toda investigación tiene una meta: conocer más a fondo algún fenómeno o objeto de estudio. El objeto de estudio sea claro y delimitado. La tesis debe procurar penetrar la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas, de tal manera que es preciso evitar las tesis panorámicas en las que por su extensión resulta muy difícil, pero no imposible, abarcar todos los contenidos referentes a este objeto de estudio. Toda investigación tiene como meta conocer también más a fondo algún fenómeno o objeto de estudio. Pues bien, en el grado en el objeto de estudio sea claro, delimitado, las probabilidades de investigación de no perderse también tienden a ser mayores. Como por ejemplo, un fenómeno amplio que es el delito y cuasi delito. Aún más específico que es el hurto. En lo más fácil trabajar en situaciones específicas que generales. Por ejemplo, un fenómeno amplio, la criminalidad y la delincuencia, uno más específico, la delincuencia juvenil. Es más fácil trabajar como situaciones específicas que generales. Al objeto bajo estudio o fenómeno se le llamará en consecuencia variable dependiente. Por esta razón, pues en la formulación de la hipótesis debe existir una discriminación en cuanto a elegir variables sustanciables o principales de los secundarios o accesorios. El producto científico nuevo o diferente, en ciertas circunstancias podrán aparecer muy fácil descubrir cierta cantidad de problemas de investigar, pero siempre en el valor e importancia que debe tener es preciso atender a ciertos criterios de selección. Empezando por la relevancia científica, humana y contemporánea, la investigación esta debe también de procurar una perspectiva de análisis nuevo diferente. Esto depende de las técnicas de investigación que podríamos vincularse con el objeto de estudio desde los puntos de vista diferentes.
En ciertas circunstancias también se puede parecer muy difícil descubrir ciertas cantidades de problemas a investigar, pero si se piensa en el valor importante que se debe de tener, preciso atender ciertos criterios de selección. Tipos de tesis jurídicas. Tenemos la histórica jurídica, la jurídica comparativa, la jurídica descriptiva, la jurídica exploratoria, la jurídica proyectiva y la jurídica propositiva. Como un ejemplo, podemos decir la acción de protección de la Constitución del 2008 y la bendecida Constitución del 98. Se presenta la legislación de varios países, contrastando también sus similitudes y diferencias. A lo que plantearemos un tema jurídico comparativo si revisamos o nos centramos a las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo por el femicidio y pensamos remotamente a su concepto social, jurídico a través del tiempo, desde la civilización hasta el siglo XXI, realizaremos una tesis histórica jurídica. Si lo buscamos a realizar un estudio de cómo el femicidio se presentó en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastando también sus similitudes y diferencias, lo que planteamos es una tesis jurídica comparativa. Si el femicidio lo estudiamos a profundidad, sin dejar de lado ninguna de las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial sin entrar a detalles a una esencia o de sus implicaciones, desarrollamos una tesis jurídico exploratorio. Este tipo de tesis presenta un escenario general del problema de estudio, lo que permite ser también la base de que surjan nuevas tesis más específicas que desarrollan con profundidad una o varias de las aristas también del problema. Para realizar una tesis proyectiva sobre el femicidio, se debe de determinar cuál es el camino que debe seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento de este tipo de delito, o para que o tenga eficacia frente al problema social del cual se derive este hecho. Si lo buscamos en evaluar la eficacia o eficiencia de la norma penal que tipifica también el femicidio y las falencias que las mismas presentan, nada mejor que una tesis propositiva. La que luego de determinar las falencias de la legislación, planteamos las reformas de las que amerite a fin de que cumpla también con la función de prevenir y de castigar este delito. Esta es la tesis más desarrollada por los alumnos de Derecho, aunque no sea la que más contribuye al desarrollo del derecho, pues son mínimas las que de verdad se implica para reformar las normas del país. Indistintivamente, pues el tipo de tesis que se realiza, importante es que sea un trabajo metodológicamente estructurado, realizando también a conciencia y con observación de las normas éticas que debe primar en su trabajo científico y académico. La tesis histórico-jurídica. A profundidad también la tesis histórica-jurídica, esta es aquella que investiga o hace el seguimiento de una determinada institución jurídica desde sus orígenes hasta la normatividad vigente, para lo cual puede rastrear también las legislaciones históricas, ya que éstas sean nacionales o extranjeras. La mayoría de estas tesis inician también su estudio desde el derecho romano, como por ejemplo, podemos indicar una tesis que realice el estudio de la institución del matrimonio, partiendo desde cómo era concebido por el derecho romano, por Justiniano, pasando por un carácter de indisolubilidad, hasta llegar a la actualidad como se considera un contrato solemne hasta la actualidad, ¿verdad? Ahora la tesis jurídica comparativa. Este tipo de tesis busca identificar las similitudes y diferencias que pueden encontrarse en normas jurídicas e instituciones, que es muy importante realizar el trabajo comparativo con legislaciones que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países son muy similares. Este tipo de tesis es muy frecuente en nuestro tiempo, dada la importancia de pretender globalizar las legislaciones por medio de la supranacionalidad de las normas. Creemos que es muy importante realizar el trabajo comparativo con legislaciones que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países pues son similares, como anteriormente los estaba diciendo. La tesis jurídica, la tesis jurídica descriptiva, es necesario en primer lugar conocer el método analítico y ampliarlo. Se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de las instituciones jurídicas. En lo principal se busca también recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica, su grado de aplicabilidad en el contexto legal y la realización que pueda tener con otras instituciones o cuerpos legales.
Como por ejemplo, podemos indicar el estudio de las medidas cautelares en materia civil. Primeramente, se debería realizar un estudio jurídico crítico de cada una de ellas, de su ubicación dentro de los códigos sustantivo y objetivo civil, y finalmente la supletoriedad también entre ellos que exige el Código Penal y el procedimiento penal, Código Laboral, ley de inquilinato, etc. La tesis jurídica exploratoria tiene por objeto investigar en forma muy amplia y general también el problema jurídico que se debería hacer. Que se debería hacer hincapié en sus aspectos más importantes, pero sin llegar a explicar su esencia, pues hay que tener en cuenta que esta tesis va a servir en base para otras investigaciones. Un problema jurídico actual para investigar por medio de la tesis exploratoria sería, por ejemplo, la necesidad de reformar el régimen legal del rapto desde la perspectiva de dejarlo considerar como un delito pesquisable también de oficio y establecido como un delito de acción privada, puesto que el bien jurídico que se quebranta es la honra de la mujer y la familia. La tesis exploratoria se remite a estudiar los aspectos generales importantes de este problema, como son la definición, la acción jurídica, el bien jurídico quebrantado. Sus diferencias también con el delito de plagio, etcétera, dejando de lado por otra investigación jurídica, como por ejemplo la edad de la víctima para la graduación de las penas alternativas a la privación de libertad y otros elementos configurados. La tesis jurídica proyectiva, esta como su nombre mismo lo indica, la tesis jurídica proyectiva tiene por objeto determinar claramente una meta o un fin determinado, que la que realiza teniendo en cuenta la realidad histórica en la que se desenvuelve. Podemos indicar también que es una conclusión de una tesis proyectiva, la norma constitucional recogida por los asambleístas que disponen el establecimiento de la oralidad de los juicios penales, pues el trámite actual conlleva una dilatación innecesaria en perjuicio de los sindicados. La tesis jurídica propositiva también como última, pues es la tesis que mayor aporte entrega a un Estado de Derecho y mayor satisfacción que entrega al investigador, pues en forma fundamental se trata de evaluar la actualidad, plenitud y pertinencia de la legislación para luego recoger sus valencias, proporcionar también un proyecto viable de reformas legales, proyecto capaz de ser recogido por el Congreso Nacional para subsanar el vacío o error legal en el que ha incurrido el legislador. Como por ejemplo, podemos presentar la influencia legal de la ley de control constitucional para obligar por medio de medidas coercitivas a quien cometió un acto legal a la ejecución del fallo que repara el quebrantamiento de un derecho establecido en la Constitución, según Ortega y Valares en el año de 1999. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Les agradezco por su atención. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Les hago una pequeña indicación que la actividad 1 se la ingresará en el transcurso de esta semana. Se le va a poner el tema, cuáles las directrices, los lineamientos, y por el tiempo no se preocupen que vamos a hacerlo, lo vamos a ampliar a la fecha. Buenas noches y gracias por su atención.